Efesios capítulo 2, los versículos del 4 al 7, y dice así la palabra del Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. Amén. En Romanos 9, el apóstol Pablo habla de la división de la humanidad en dos grupos, en dos tipos de hombres. Están los vasos de la ira, que Dios los ha pasado por alto para al final recibir ellos ira por causa de sus pecados. Y después están los vasos de misericordia que son los elegidos en Cristo y que han sido preparados y destinados por el Señor para recibir la vida eterna. Entonces son dos grupos fijos y estables y no hay más grupos aquí en la humanidad. En cuanto a los vasos de la ira, a los vasos de la misericordia, nos podemos preguntar entonces esto último, ¿por qué? ¿No? ¿Cuál es la razón de estos vasos de la misericordia? En Romanos 9:23 se nos dice, para hacer notorias, es decir, para dar a conocer, para hacer saber las riquezas de su gloria, las riquezas de su gloria. Dios da a conocer su gloria y Dios no es escaso en ello. Dios no escatima gastos, ¿no? De la misma manera que, entre los hombres, pongamos un rey que hace una boda a sus descendientes, ¿no? Hijo, hija, da igual. Pues, no va a escatimar gastos, ¿no? El rey, pues, va a hacer una boda digna de rey. Y esto, pues, es para hablar de la gloria de él, ¿no? Y de su majestad. Pues pensemos, si esto es entre los hombres, pensemos en Dios, el soberano, pensemos en la celebración que ya tiene anunciada de las bodas de su Hijo, de las bodas del Cordero con su esposa, con la iglesia del Señor Jesucristo. Y Él no repara en gastos. Aquel que ni siquiera escatimó a su único hijo para rescatar a su novia, a su prometida, a la iglesia, para que le sea entregada en el último tiempo. Entonces, Dios muestra las superabundantes, utilizando la palabra, el vocabulario, el lenguaje que utiliza Pablo aquí en Efesios, las superabundantes riquezas de su gloria. Y este es el pensamiento que también nos encontramos aquí en el versículo 7, cuando dice mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Y vemos que aquí pues Pablo repite la idea porque dice en su gracia, en su bondad. La gracia de Dios y la bondad, está insistiendo, la bondad, la gracia de Dios. No solamente dice las riquezas, ¿no? Dice las riquezas abundantes. No solamente dice la gracia en su bondad. Bien, pues nos podemos entonces preguntar en qué consiste estas riquezas de la gracia de Dios para con nosotros. Pues podemos detenernos esta mañana en estos versículos. Pocos, pero la verdad nos presentan tres hechos gloriosos. La abundancia de la gloria, de su gracia. Tres hechos gloriosos. Que cada uno de ellos es juntamente con Cristo. En el versículo 5, en el versículo 6, dos veces aparece la idea, juntamente con Cristo. Bien, pues juntamente con Cristo el Señor nos da
hace en nosotros 3 obras gloriosas de gracia. Y el primero es, en el versículo decimos 5, que juntamente con Cristo nos dio vida. Juntamente con Cristo nos dio vida. Por supuesto, si nos da vida es que antes estábamos muertos, muertos espiritualmente, muertos en vida. Y es lo que nos dice en el versículo 1, ¿verdad? Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos en pecado. Lo estuvimos pues considerando la semana anterior. El terrible estado del hombre sin Cristo, del hombre que está muerto espiritualmente. Pero vemos que aquí lo retoma brevemente esta idea de que estamos muertos para decir, pues, la otra parte de la historia. Estamos muertos, pero Dios nos da vida juntamente con Cristo. Es decir, Dios no nos da ningún beneficio sin Cristo. Dios no da ningún beneficio para la salvación si no es por Cristo. No hay ninguna manera de ser salvo si no es a través de Cristo. No hay ningún nombre dado a los hombres en el cual los hombres puedan ser salvos si no es a través de Cristo. No hay religión, no hay filosofía, no hay ideología, no hay regla de vida, no hay nada de nada que los hombres puedan hacer por sí mismos fuera de Cristo, por los cuales los hombres puedan ser salvos, porque para ser salvo uno tiene que salir de la muerte espiritual. Y la muerte espiritual, ¿cómo se sale uno de ella? Se sale juntamente con Cristo, por la fe en Él. La nueva vida espiritual, ¿no? La palabra también utiliza dos expresiones normalmente. La palabra regeneración y también el nacer de nuevo o nacer de lo alto. El nacer de nuevo, nacer de lo alto, lo leemos en el Evangelio según Juan, el capítulo 3, es el pasaje tan conocido, ¿verdad? En Juan, capítulo 3, podemos leer los versículos 5 y 6. Respondiendo Jesús a Nicodemo, dijo: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nacer del Espíritu, nacer de lo alto o nacer de nuevo. También vemos en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, el versículo 25, también leemos ahí: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Está hablando aquí de la resurrección espiritual. Por supuesto, habrá la resurrección final, de la que dice también el versículo 28 y 29, pero antes tenemos esta nueva vida, somos pues regenerados. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 23, utiliza la expresión renacidos, ¿no? Podemos leer allí también, Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La simiente es semilla, ¿no? Nosotros, pues, nosotros, nuestra familia también, ¿no? Éramos siempre vivido en la ciudad, pero estuvimos ahí viviendo 2 años ahí en el campo, y la palabra que normalmente se utiliza para semilla, ¿no? La simiente es semilla, ¿no? La semilla de la palabra de la vida. Y podemos leer también, ya por último, en Santiago capítulo 1, versículo 18. Santiago 1, versículo 18. Él, Dios, de su voluntad, nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Estos son algunos ejemplos, sobre todo del Nuevo Testamento, que nos habla de esta
una nueva vida, ¿no? Hay otros pasajes, ¿no? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, la visión del Valle de los Huesos Secos es una visión, una alegoría, si se quiere, de esta regeneración espiritual, de esta nueva vida que tenemos en Cristo. En todo caso, vemos que esto nos ayuda a nosotros a entendernos, a nosotros, ¿verdad? Nos ayuda a comprendernos como creyentes. ¿Cuándo hemos nacido de nuevo? ¿Cómo hemos nacido de nuevo nosotros? Bueno, pues la palabra de Dios nos dice que fue por la palabra del Evangelio. Fue por la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios en Romanos 10. Fue por el Espíritu Santo, no es algo nuestro. No es algo que proviene de nosotros. Y esto es lo que aquí insiste Pablo, ¿verdad? Y en el versículo 8 sobre todo, ya lo veremos si Dios quiere. No es algo nuestro, no es nuestra capacidad. El que está muerto en delitos y en pecados no tiene él la capacidad, el poder de darse él a sí mismo vida. Es Dios quien nos lo da. ¿Verdad? De manera que si crees en el Señor Jesús, si crees en Él por medio de la palabra de Dios, entonces es que ha habido esta obra de Dios en ti. Entonces es que ya no estás muertos en delitos y en pecados. Ya tienes nueva vida en Cristo. Y entonces también eres salvo, ¿verdad? Fijémonos en el versículo 5, por gracia sois salvos. Esta nueva vida es ser salvo. Ser salvo. ¿No? No hipotéticamente, no. Ser salvo. Y también en el versículo 8 se nos dice, por gracia sois salvos. ¿No? Repite otra vez y después lo extiende. Eres salvo y eres salvo por pura gracia. Por pura gracia de Dios. ¿No? No es algo, pues, que tengamos nosotros, que esté en nuestro poder darnos vida a nosotros mismos. Nos da la vida el Hijo, Juan capítulo 5, como hemos visto, por la palabra y por el Espíritu, juntamente con Cristo, nunca sin Cristo. Pero vemos también la segunda obra gloriosa de Dios en el versículo ya 6, que es que somos resucitados espiritualmente con Cristo. Resucitados espiritualmente con Cristo. Juntamente con Él nos resucitó. Aparentemente vemos, se está repitiendo aquí el apóstol Pablo, porque dice que al principio del versículo 5 nos dio vida. Y aquí nos dice que nos ha resucitado. Entonces aparentemente se repite. Pero bueno, podemos hacerle preguntas, ¿no? Aquí al texto. Podemos preguntarle, por ejemplo, ahora viene la gran pregunta. ¿Cuándo hemos nosotros resucitado espiritualmente? Nosotros los creyentes. ¿Cuándo los creyentes resucitan espiritualmente? ¿Cuándo? Pues los creyentes han resucitado espiritualmente en la resurrección de Cristo. Los creyentes han resucitado espiritualmente en la resurrección de Cristo. Puede a lo mejor sorprender la idea, pero es lo que dice, ¿verdad? ¿No? Juntamente con Él. Juntamente con Él. Él se levantó, por tanto, y juntamente con Él nosotros también. Es decir, Cristo, en cuanto a su muerte, estaba muriendo por su iglesia, estaba muriendo por su pueblo, estaba muriendo por sus elegidos. No era una muerte así indeterminada, no era una muerte pues así por todos pero por ninguno en particular. Estaba muriendo por su cuerpo, que es la iglesia. Estaba muriendo por los miembros, aquellos que ya habían sido reunidos a su pueblo por la fe, pero también por aquellos que todavía tenían que ser reunidos. Entonces la muerte de Cristo fue por ellos, pues la resurrección de Cristo también fue por ellos. Y de esa manera su resurrección, por lo tanto, también es nuestra. Es una resurrección también nuestra, pero espiritual. Espiritual. Porque ¿cómo nosotros consideramos, por ejemplo, su muerte? ¿Cómo consideramos nosotros la muerte de Cristo? ¿Como meros espectadores?
sentimos lástima de Cristo. Oh, pobre, ha muerto, ¿no? Como dice aquí el anticristo, es que él ha fracasado. No, tenía buenas intenciones, pero fracasó el pobre, lo dice el anticristo. Como meros espectadores, para sentir lástima de él. Pobre, murió en la cruz por nosotros. Pues la manera que podemos hacerlo, debemos hacerlo, es que en la cruz moríamos nosotros. En la cruz moríamos nosotros por nuestros pecados. Cristo murió en la cruz, pero no por su pecado, que no tenía. Sí por los pecados de su cuerpo, sí por los pecados de su pueblo, de su cuerpo, de la iglesia. Y esto es, hermanos, lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y con Cristo, por lo tanto, en su resurrección, estoy juntamente resucitado. Si Cristo no hubiera muerto, yo estaría en mis pecados y en las culpas de mis pecados, pero si Cristo no hubiera resucitado, yo no habría resucitado tampoco espiritualmente. Yo no tendría tampoco nueva vida. Cristo entonces vive en mí, dice Pablo en Gálatas 2:20, entonces nosotros somos resucitados espiritualmente. En nosotros opera tanto pues la muerte de Cristo como también el poder de su resurrección. Pero no solo eso, sino también, en tercer lugar, el hecho glorioso que aquí nos está diciendo. Algo absolutamente sorprendente. Dice que estamos sentados juntamente con Cristo en el cielo. Y en el versículo 6, la siguiente frase. Y nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Los lugares celestiales, ya hemos dicho, ¿no? Son los cielos. Y bien, pues esto, como decía, es algo, una declaración de la palabra de Dios totalmente sorprendente, ¿no? En Juan capítulo 14 nos dice Jesús que Él se va a preparar lugar para nosotros. Y en Hebreos capítulo 1, por ejemplo, nos dice que Él se ha sentado, después de haber hecho la purificación por su sangre, de nuestros pecados por su sangre, Él se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas, en la diestra de la majestad, es decir, del Dios Padre. Y ahí Él está como nuestro sumo sacerdote, y es todo lo que la carta a los hebreos nos está enseñando en detalle. Cómo Cristo en los cielos es nuestro sumo sacerdote. Y bien, pues entonces, ¿cómo podemos pensar esto de que nosotros estamos ya nos dice que nos ha hecho sentar? Bueno, pues sí, muchos pueden decir, y lo dicen, ¿no? Y también tienen razón, que es algo futuro. Es algo futuro que será ya al final, ya cuando resucitemos, sea el juicio final y la vida eterna, entonces sobre todo en el juicio final, nos sentaremos en el trono para juzgar al mundo, para juzgar a los ángeles. Por lo tanto, ahora, en este tiempo, es algo todavía por esperanza. No lo disfrutamos o no lo vemos, pero es en esperanza. Y ciertamente es así, como digo, porque leemos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 21, leemos ahí: al que venza, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, por supuesto que sí, que es algo futuro. Sí, pero ciertamente es algo más que esto. Hermanos, ciertamente es más que esto, porque es también algo presente. Es algo presente. Porque hemos leído, ¿verdad?, el capítulo 1, versículo 3, que ya somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cristo está en los lugares celestiales y entonces toda nuestra bendición está en Él. Ya somos bendecidos en el cielo, en los lugares celestiales, en Cristo. Bien, pues nosotros también, de la misma manera que Cristo está en el cielo
y se ha sentado en el trono, pues nosotros también lo estamos. Nos hemos sentado también en el trono. Alguien podría decir, ¿te has sentado en el trono? Pues sí. ¿Y te has sentado en el trono? Sí que nos hemos sentado en el trono. ¿Por qué? Pues porque Cristo está sentado en el trono y nosotros estamos en Cristo. Los creyentes estamos unidos a Cristo por la fe y somos su cuerpo y somos sus miembros. Carne de su carne, nos dice el apóstol. Y esto, hermanos, pues resuelve aparentes misterios que la gente pues va de cabeza. Por ejemplo, Apocalipsis 20, el famoso milenio, ¿no? Cuando dice que en el versículo 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado hacer juicio, y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no han adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y entonces la gente dice, bueno, esto es ya para el futuro, porque no estamos sentados en el trono. No, estamos sentados en el trono, como dice aquí Pablo en Efesios. Es algo presente. Los 1000 años, ¿no? En un sentido general, bueno, no vamos ahora a entrar en esto, pero bueno, en todo caso no hemos de estar pensando en algo futuro, en el cumplimiento de esto en algo futuro. Ya estamos los creyentes. Cristo está sentado en el trono, pues su cuerpo está juntamente con Cristo en el trono. El gran misterio resuelto, pero otro mejor. Bueno, mejor no, pero otro todavía a tener en cuenta. A ver, ¿se pierde la salvación? ¿Se pierde la salvación? ¿Se pierde la salvación? Muchos dicen que sí, ¿verdad? Los papistas, pero también muchos de los evangélicos dicen que sí. Pero bueno, pues ya está resuelto el misterio. Para siempre. De que si se pierde la salvación, sí o no. Uno que sea verdaderamente salvo, uno que sea verdaderamente miembro de Cristo, no se puede perder a él. No se puede perder. Porque está unido a Cristo por la fe. Porque Cristo no se va a amputar de un miembro. El miembro de Cristo es parte del cuerpo de Cristo, son los elegidos, ¿verdad? Y bueno, pues no solamente por la elección, que ya por la elección es irrevocable, porque Dios es inmutable y no vuelve atrás, no elige para después cambiar de idea por el camino. Pero es que si tenemos fe, somos unidos a Cristo y formamos parte de este cuerpo espiritual. Y como he dicho, pues no puede ser que Él pues se arranque un miembro por el cual Él dio su vida. Y también pues se resucitó y ascendió a los cielos. Cristo ya no muere más. Pues los miembros no mueren más. Una cosa es que uno no sea miembro. Una cosa es que uno no sea verdaderamente creyente. Una cosa es que uno no verdaderamente crea en el Señor, con la fe viva, con la fe que salva. Eso no hay, pues, ninguna discusión. Pero una cosa es esto y otra cosa es decir que alguien que sí, que es verdaderamente creyente, pues se pierde por el camino. Y alguien que ha sido unido a Cristo por la fe, pues se ha perdido. Ese es el problema. Reconozco que estas cosas no se suelen ver así. Reconozco que estas cosas, pues, bueno, pues reconozco que esto no se suele ver así. Que nuestra mirada normalmente está así como a ras de suelo, que está pues como a nivel de tierra y que está, digamos, mirando a lo horizontal, ¿no? Incluso las cosas de la fe, no miramos a lo alto, no miramos arriba.
Y pensemos una cosa, hermanos, ¿cuál es la gran diferencia entre el hombre y los animales, por ejemplo? Bueno, hay dos. Una es el habla, ¿no? El habla. Y bueno, esto nos recuerda, ¿no? La palabra de Dios. La palabra de Dios, o Cristo como la palabra, el verbo de Dios, ¿no? Esto es, entonces vemos el que nosotros hayamos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Pues entonces tenemos la palabra nosotros también para comunicarnos y para expresarnos, etcétera, etcétera. Pero después, hermanos, otra cosa, sobre todo, es algo más corporal. El hombre es el único ser, no voy a decir animal, ¿no? Es el único ser que anda de pie. Y todos, ¿cómo andan? A cuatro patas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con aquellos que andan a cuatro patas? Pues que ellos, pues, ¿a dónde miran? ¿No? Abajo, a la tierra, y como muchos miran a lo que tienen delante. Es el hombre que está de pie, que puede levantar la cabeza y puede mirar al cielo. Y esto es también como Dios nos ha creado, ¿verdad? Y nos habla de cómo somos creados a su imagen y semejanza. Podemos levantar la cabeza al cielo y podemos de esa manera poner nuestra mirada en lo alto. Colosenses capítulo 3 y versículos del 1 al 3. Colosenses 3, 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque estáis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Fijémonos en nuestra vida escondida con Cristo en Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios y nosotros, pues, por lo tanto, juntamente con Él. Y, hermanos, cuando lo hacemos esto, sucede una cosa. Cuando ponemos nuestra mira en las cosas de lo alto, a Jesús sentado en la diestra de majestad, en las alturas, cuanto más lo miramos, más y más subimos nosotros. Y cuanto más y más subimos, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ya vemos todas las cosas desde lo alto. Que vemos las cosas de este mundo desde las alturas. Es lo que dice también el profeta Isaías, ¿no? De que volarán como las águilas. Y bien, pues hermanos, entonces busquemos las cosas de lo alto y busquemos lo más alto, lo más sublime, que es Cristo Jesús. Pongamos nuestra mirada a Él y de esa manera subimos más y más. Entonces miraremos el mundo y la vida desde lo alto, no ya a ras de suelo, desde lo alto. Y fijémonos, hermanos, sí, la Biblia nos habla que somos el gusano de Jacob, sí, que estamos a ras de suelo, pero también nos da esto, que volar como las águilas y pasearnos por las alturas de la tierra. Hermanos, no dejemos entonces de hacerlo y no dejemos tampoco de alabar al Señor, porque todo esto el Señor lo ha hecho para la alabanza suya, para la alabanza de la gloria de su gracia. Y alabemos entonces y bendigamos a nuestro Señor por esta obra gloriosa de salvación, juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo nos da vida, juntamente con Cristo nos resucita espiritualmente y juntamente con Cristo nos sienta juntamente con Él en el cielo. Pues hermanos, a Él sea la gloria juntamente con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos.